Identificar personas en quien confiar. Con el seguro de crédito, evita tener problemas y asegura tus cuentas por cobrar a crédito. Conoce más ingresando a www.confianza.com.es. Seguros Confianza, porque la confianza es el primer paso. La vida es más rica y tiene más sabor. Con su leche siempre crecerás. Fuerte y saludable. Toma su leche del campo a la mesa. Pura de verdad. Ultra pasteurizada, su leche la más sana. Toma su leche. Su leche, nuevo envase con rica leche. Producto ecuatoriano. Toma su leche. Pídala en todas las tiendas y supermercados de la ciudad. Todavía no elegiste ni cómo pagar tu viaje, pero ya compraste las entradas a la Torre Eiffel. El Cyber Week pone ansioso a cualquiera. Encuentra descuentos en todo lo que necesitas para viajar y difiere hasta 12 meses sin intereses. Despegar.com. Viajar es posible. Aprovecha paquete a Miami en 12 cuotas sin intereses desde $71. Consulta términos y condiciones en www.despegar.com.es. ¡Que vive el dueño del nuevo Renault! ¡Que viva! ¡Que vivan los precios increíbles! ¡Que viva! ¡Que vivan los 120 años de Renault! ¡Que viva! Porque tú lo pediste. Continúa la fiesta de los 120 años de Renault con beneficios por tiempo limitado. Bonos de hasta $2,000 y paga desde enero con tasa preferencial. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Renault. Passion for Life. Aplican restricciones. Payless presenta un homenaje a los niños. Celebramos a los niños con todos los zapatos para niños en oferta. Solo por tiempo limitado. Solo en Payless. Válido del 4 de septiembre al 1 de octubre. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:9. Y estamos de regreso ya y claro, el tema planteado es, hay una estructuración de una lucha o no sé, de deslegitimar lo que se hace en el país a nivel internacional y presentar al expresidente Correa como un perseguido político y no como una persona a la que se está juzgando de sus 10 años de gobierno, 11 años y todo lo que ha pasado. Así es que para eso hemos invitado al señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba y al doctor Esteban Santos, catedrático universitario y especialista en ciencias internacionales. Doctor Fernández de Córdoba, el ex canciller Long se presentó, usted nos precisaba, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hizo un planteamiento un poco diciendo que aquí había una dictadura y que el expresidente era un perseguido político. Primero, ¿cómo se llega al Consejo? ¿Hay una denuncia previa? ¿Cómo se consigue la cita? Bueno, él era canciller y embajador hasta no hace mucho. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Mire, en primer lugar hay que precisar algunas cosas. Ya. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuya sede está en Ginebra, ¿no? Para el tema específico, que se trata de la independencia de poderes, de los jueces, de las personas que intervienen en los juicios, tiene un relator especial. Ya. En este caso es Diego García Jayán, de nacionalidad peruana, es canciller, es presidente de la Corte de Justicia peruana y también miembro de la Corte Internacional de Justicia. De la Interamericana de Justicia. Él es el relator. Todo tipo de denuncias en esta área que tienen que ver con la aplicación de justicia en un país, con la separación de poderes, que es algo sustancial en un país, tienen que canalizarse a través de él. Él recibe, de acuerdo con los estatutos respectivos, él recibe la denuncia o la petición y él tiene que tramitarla. Él tiene que, en primer lugar, analizar si existen fundamentos reales para proceder a darle trámite. ¿Y en qué consiste el trabajo de él? Él tiene que investigar si realmente existen fundamentos en lo que se ha denunciado. Si en un país no existe democracia, no existe división de poderes, los jueces no son independientes, en fin, todo ese tipo de cosas tiene que analizarlo precisamente para hacer recomendaciones. Él tiene que emitir un informe y este informe pasará y sí al Consejo,
que es el que tiene que analizar el informe de acuerdo con lo que venga dentro del informe. O sea que abocados a un informe ya estamos. Todavía no estamos porque no tiene que, es decir, esto de haberse presentado en el Consejo, bueno, le recibió el Consejo, ¿no? ¿Qué trámite y a mí me gustaría para eso, saber qué hizo el Ecuador en ese... ¿Cuál fue la posición oficial del gobierno? Porque hay algo. El Ecuador es miembro de ese Consejo. El Ecuador es miembro de ese Consejo y estará como miembro hasta el mes de diciembre. Lamentablemente ya acaba su periodo. Y será sustituido, de acuerdo con lo que entiendo, le tocaría a Colombia, y hay 2 cambios que se hacen ahí, y posiblemente también a Cuba, no estoy muy seguro. ¿Y en ese consejo estamos representados por quién? ¿Por el embajador ante las Naciones Unidas? El embajador en Ginebra. En Ginebra, ante los organismos internacionales. Ahí, ¿qué es lo que hizo nuestro delegado? No sabemos. ¿Podría haberse opuesto? ¿Ah? ¿Pudo haberse opuesto el embajador nuestro o el representante? Bueno, si ya aceptaron recibirle, sí podría decir, ya tienen que recibirlo. Obviamente aceptó la presidencia, supongo que aceptó el recibirlo. Él podría oponerse a la intervención que se hizo ahí, obviamente. O dejar sentada una posición muy clara del Ecuador. Pero en todo caso, el proceso tiene que ir primerito donde el relator. Y este relator tiene que hacer un trabajo que toma tiempo, porque inclusive en muchos casos el relator visita el país respectivo. Y aquí viene la parte... ¿Pero para visitar no necesita una invitación del gobierno? Bueno, ¿Y la aceptación de que le visite? La primera cosa que tiene que hacer el relator cuando recibe una solicitud es comunicar al respectivo gobierno que ha recibido en tales circunstancias, ¿no? Acaba de la última actuación del relator Diego García Jayán ha sido con respecto a Polonia, ha visitado Polonia, y más o menos los relatores hacen una visita al año, ¿no? Este es un proceso que no es de un día a otro, es un proceso que va a producir, pongámonos en la parte más negativa, que hagan un análisis de lo que ocurre aquí en el Ecuador en cuanto a nuestro sistema judicial, básicamente, ¿no? Habrán algunas recomendaciones para mejorar el sistema, que podrían derivarse en una asistencia técnica para mejorar el sistema, si es el caso. Ahora, pero entonces, ¿qué es esto? ¿Una estrategia de presentarse estamos a nivel viendo internacional? ¿Qué es lo que se pretende con esta denuncia? Pues simplemente publicidad. Es una presentación mediática, obviamente para ir creando la conciencia, que es lo que está empeñado el expresidente, en decir que es un perseguido político. No que está acusado de delitos comunes, que es la verdad de la que tenemos acá. Él está acusado de delitos comunes aquí en el Ecuador, y es un proceso que está siguiendo de acuerdo con las normas vigentes ante los tribunales respectivos, e inclusive estamos viendo que se le está dando la posibilidad de defenderse. Estamos viendo porque está aquí la presencia de los abogados de Correa, ¿no? Algo que llama muchísimo la atención. ¿De dónde saca tanto dinero para pagar esto? Porque parece que el abogado principal gana $2,200 por hora. Y hay aquí, de acuerdo con las informaciones, alrededor de 15... El expresidente ha dicho que es colaboración de migrantes. Eso es un poco... Sí. Es así como cuando vino en un avión y dijo que le había pagado a sus amigos. Sus amigos, ¿no? Ese es dinero que sale de alguna manera y que ya lo presentan después de pasar por alguna lavadora. Lo presentan como contribución de alguien, ¿no? Eso es obvio, porque no. Mi experiencia, los emigrantes ecuatorianos que están en los países, por más bien que estén, obviamente están viviendo dificultades y no son boyantes para dedicar graciosamente cuotas o diezmos, digamos así, para estar un poco en la tónica de lo que ha ocurrido últimamente aquí con el Parlamento nuestro para beneficiarle al señor Correa, pues no. Esto fue lo que dijo en el Consejo el ex canciller Long, el franco-inglés. Hasta hace pocos meses fui representante del Ecuador ante este Consejo. Hoy, desde la palestra otorgada a las organizaciones de la sociedad civil, he venido a denunciar el derrumbe del Estado de Derecho en mi país. En Ecuador se ha cesado a la Corte Constitucional. La justicia y las instituciones independientes del Estado, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral,
han sido intervenidas, violando la Constitución, para poder perseguir a opositores políticos, en especial al expresidente Rafael Correa y a sus exfuncionarios de gobierno. Lo que acontece en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de judicialización de la política. Bueno, él además habla ya de una regionalización, de una persecución a los que gobernaron en estas últimas décadas, y hay algunos que están como Maduro y Ortega, ¿no es cierto? La señora Fernández de Kirchner. Claro, pero ella está ya también encausada por delitos comunes, no hay una persecución. Esteban, bienvenido. ¿Cómo plantear esto? Como un ataque, ya nos decía el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, que hay una estrategia de publicidad. Correcto. ¿Cómo más tratar esto? Bienvenido. Un placer y muchas gracias. Siempre con Marcelo, un gusto y un honor compartir estos espacios. Yo creo que primero hay que dar un muy breve preámbulo para que todos quienes nos escuchen entendamos bien qué es lo que está pasando ahora y por qué estamos hablando justamente de publicidad y de abogados en el extranjero y de qué es en el estado en el que estamos moviendo. Hoy día viernes creo que hay una audiencia muy importante al mediodía y creo que hay que tomar nota de esto. Estamos hablando de una denuncia de un secuestro a un ex asambleísta. Los abogados siempre decimos cuando asumimos un caso, hay hechos controvertidos y hechos no controvertidos. Cuando asumimos, insisto, el patrocinio de una defensa. Hay unos hechos no controvertidos en este caso. Es un hecho no controvertido que efectivamente se secuestró a un político. Y hay una sentencia ahí ejecutada en Ese Colombia. es un hecho no controvertido. Un hecho no controvertido es que efectivamente fueron funcionarios ecuatorianos con dineros públicos quienes fueron a otro país a realizar justamente este acto. ¿Cuáles son entonces los hechos controvertidos? Porque no nos olvidemos que efectivamente en Colombia ya hay personas que están procesadas por este hecho. Sentenciadas. Exactamente. Sí. Entonces, aquí en el Ecuador empieza la discusión en torno a quién fue el autor intelectual detrás de esto. Entonces empiezan todas estas confabulaciones en torno a si fue o no fue un crimen de Estado, si es que podemos estar hablando justamente de este grave atentado en contra de la seguridad nacional, porque no nos olvidemos lo que esto pueda pasar a la luz de las relaciones internacionales, que se llega a demostrar que un presidente en funciones con dineros públicos envía a personas, a funcionarios policiales a que realicen un secuestro en un territorio extranjero. Entonces, esto dentro de un marco de relaciones internacionales sería un hecho extremadamente grave y sensible. ¿Ok? Entonces, a la luz de esto, empiezan a nacer todos los procesos judiciales. Entonces, el expresidente Correa tiene aquí una defensa legal de muchos abogados, pero lo que acabamos de tener, y justamente esta conversación se enmarca porque acaban de venir a la luz algunos nombres muy importantes de abogados, básicamente abogados que están en temas que son muy casos muy sensibles además, y muy publicitados, efectivamente, y por eso es que justo con Marcelo, antes de empezar esta conversación, empezábamos también a dar esta dilucidación sobre cuál puede ser la estrategia detrás. Entonces, lo primero, dar una respuesta de orden netamente jurídico. Estos abogados vienen aquí al Ecuador a defender los intereses jurídicos de su patrocinado. La respuesta tajante es que no, porque una vez más, a la luz del derecho internacional, para que un abogado, un profesional, pero no se diga un abogado, pueda ejercer su profesión en otro país, aquí en el Ecuador, tenemos que registrar nuestro título, tenemos que tener una matrícula profesional. Pero les declaran observadores, yo me preguntaba públicamente. Ellos se declaran observadores. Exacto, sí. Les envía el expresidente y dice, claro, parece que todavía piensa que es el presidente y que los órganos, pero ¿cómo llega uno por eso, de observador? Hay que tomar nota entonces de cómo empezamos a bifurcar este camino, porque la misma historia de en qué es lo que está haciendo el señor Guillaume Lom, con qué estatus o qué imperio me está realizando estas acusaciones, a nombre de quién y ante quién, ¿ok? Entonces, tenemos todo este concierto de abogados que vienen aquí al Ecuador y efectivamente no son abogados que vienen a quedarse en la casa de algún familiar y a pasar penurias en hambre y techo. Está claro que estos fondos es un tema que se tiene que conversar. Hace un par de días en la CNN yo vi una entrevista muy interesante que Fernando El Rincón le realizaba justamente a este señor Christophe Mordan, en que está el belga dirigiendo justamente esta estrategia. Y la hacía con nombre y apellido, le decía, bueno, ¿quién le está pagando? ¿Cómo ustedes están realizando esto? ¿Cuál es justamente va a ser este actuar? Y la respuesta fue, no tengo un comentario. Bueno,
Y se quedó en silencio unos 5 segundos. Le digo, pero esa es la pregunta. Me puede preguntar lo que quiera, pero yo le voy a seguir respondiendo lo mismo. No tengo un comentario. Y le dijo inmediatamente, vea, pero usted me puede preguntar si quiere sobre A, B y Z. Y me gustó mucho la respuesta final del periodista, que le dijo, bueno, pero lo que usted tiene que tomar nota es que quien está realizando la entrevista soy yo y quien hace las preguntas soy yo. Para que usted tome nota de que no es que yo le voy a responder sobre lo que a mí quiero y le dejo en el aire. Esto creo que es un tema muy sensible, porque en el Ecuador nos estamos dando un baño de verdad. Estamos viendo cómo se gastaron los dineros públicos de forma inaceptable, impensable, en consultorías, en obras, en sobreprecios, en corrupción. Y en este momento estamos teniendo un grupo de notables que vienen a realizar ¿qué? Un acto jurídico. Insisto, la respuesta es no. ¿Patrocinados con quién? ¿De dónde vienen estos fondos? ¿Existe una transparencia? Claramente no. Se arma un crowdfunding. Lo que justamente hace un mes el señor Correa tildaba al periodista igual, a Luis Vivanco, de que esto es una locura y cómo ustedes pueden estar... le tildaba, le decía de todo. De todos. Y utiliza exactamente la misma figura. Hacemos un crowdfunding para decir que efectivamente así se están cancelando los honorarios. No sabemos cuánto y no sabemos cómo. Estos señores, finalmente, entonces, ¿qué hacen aquí en el Ecuador? ¿Un tema jurídico? No, es un tema político. Entonces, como un tema político, tenemos que tratarlo, porque los señores, al denominarse observadores y veedores de un proceso... O sea, para darse uno... Y lo peor que el país ha caído en esto de denominarles observadores. Porque lo que regresamos a ver es, claro, los señores vienen con un libreto y vienen con una hoja de ruta muy trazada, entonces empiezan a dar y tratar de posesionar un discurso. Entonces, un discurso en medio... se posesionaron como observadores. Entonces, ellos, ¿qué es lo que están diciendo? Y si vemos la carta y el comunicado común que los señores presentan, ¿qué es lo único que están diciendo? Que efectivamente están muy alarmados por cómo el proceso está dándose y demás. Para que puedan hablarse de observadores tienen que ser independientes, tienen que haber sido invitados por alguien. Aquí estamos hablando de abogados particulares que están asumiendo una defensa mediante el recibimiento de dineros por parte de su patrocinado, y como no pueden actuar aquí en el Ecuador, pues entonces ellos acaba de nombrarse un término. Y estoy de acuerdo, pues aquí en el Ecuador este primer momento causó esta confusión, de que vienen abogados internacionales, entonces ahora a patrocinar la causa del señor Correa. Nada más alejado de la realidad. Y por último, cuando ya estábamos terminando de hablar de este tema, lo que está pasando a foros internacionales. Y por eso es que decíamos, bueno, a ver, a foros internacionales, ¿qué? Porque si bien hablábamos de, por ejemplo, Carles Puigdemont, que fue uno de los casos sonados a nombre internacional. Y donde, claro, Christopher Machates, ¿no? Era el señor, sí, correcto. Exacto. Y claro, ¿cuál fue la estrategia ahí? Estamos denunciando, ahí sí, demandando a un magistrado, al juez Llerenas, ante Bruselas. Entonces, lo que estamos llevando es una querella que finalmente es ante un particular, pero es del Estado de Derecho el que está atrás, y toda España ha tenido que responder, el gobierno español como tal. Entonces, había estas primeras dudas en torno a cuál iba a ser esta estrategia, y si es que estábamos hablando de una demanda a instancias y estamentos internacionales a través de Naciones Unidas. Entonces creo que este es el primer punto que hay que aclarar. No existe tal cosa como una demanda en contra del Estado ecuatoriano. Lo único que existe es que efectivamente un ex canciller que la nacionalidad ecuatoriana no la obtuvo por haber nacido aquí en el país, ni mucho menos, lo que está denunciando, como todos escuchamos, es a través de lo que él ha denominado las sociedades civiles, un atropello de lo que él cree. Entonces, ¿que existe una causa abierta? La respuesta es que no. ¿Que existe una demanda? La respuesta es que no. Y que efectivamente el Ecuador, a lo largo, al igual que el resto de países que conforman el concierto internacional, siempre están sometidos a una veeduría por parte de Naciones Unidas en torno a derechos humanos, es un tema normal. Y esto es un tema que lo aplaudimos y se tiene que dar. Yo comparto que ojalá esperemos y veamos que cuál fue la respuesta. Posición del Ecuador. Exactamente, cuál fue la posición del embajador actual en Naciones Unidas con este respecto. Embajador Fernández de Córdoba, entonces, ni alarmarnos, es una cosa normal, algo que ellos sí criticaban y que lo están haciendo con un uso, digamos, del derecho. Porque cada vez que la sociedad civil, y ahí sí organizada, se presentaba a decir lo que pasaba en los 10 años, deslegitimaban, no estaban presentes en la Comisión internacional, no servían para nada. Exacto, sí. ¿No? Ahora sí sirven, porque quieren utilizarlos, obviamente, ¿no? ¿Cómo debería actuar el gobierno? Si usted fuera el canciller, ¿qué habría hecho? En primer lugar, la presencia del ex canciller en Ginebra debió haberse conocido con anticipación, eso es obvio. Le tienen que haber notificado tienen que haber convocado a la sesión del Consejo, indicando que lo que iba a ocurrir. Nuestro embajador debió haber tomado medidas de eso, debió haber expuesto claramente lo que estaba pasando en el Ecuador,
¿Y usted sabe quién es el embajador? ¿Recuerda? No tengo, porque han cambiado. Han cambiado últimamente. Últimamente han cambiado. Fíjese que el señor Long fue hasta hace unos meses. Claro, y él mismo está diciendo, yo fui representante ante el Consejo, ahora el nuevo embajador tiene que haber estado allí, y si no estaba el embajador tenía que estar el encargado de negocios. Y esto debió haberse comunicado a la Cancillería lo que iba a pasar para tener una posición clara, definida, de intervenir con mayor derecho, diría yo, que la intervención que está haciendo el ex canciller, representación del Estado. El delegado del Ecuador, por ser representante del Ecuador y por ser miembro del Consejo del Ecuador, tenía que haber intervenido con mucho mayor derecho y haber puesto las cosas en su punto y haber clarificado el tema. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a lo futuro? Como yo digo, esto tendrá que ir a manos del señor Diego García Sayán, el que analizará, veremos si da informe, no da informe, si deja pasar. Pongámonos en el peor de los escenarios. Vendrá un informe que tiene que pasar al Consejo, como repito, ahí el Ecuador tiene que plantear las cosas muy claramente, ¿no? Me parece que son alrededor de 47 países miembros de este Consejo. Se tomará alguna resolución y vendrá alguna recomendación si es que hay. Si es que es el caso. Y subrayo que es recomendación, porque el único órgano de Naciones Unidas que puede emitir resoluciones obligatorias es el Consejo de Seguridad. Ni siquiera la Asamblea General, es el Consejo de Seguridad. Y esto está muy lejos de llegar al Consejo de Seguridad por miles de razones, obviamente. Y la visita de este grupo de legisladores al secretario general de la OEA. Bueno, después va una misión también de la sociedad civil. ¿Eso es normal que el secretario les reciba? ¿Dan un mensaje de que están preocupados? El recibir no implica que esté de acuerdo con lo que le están exponiendo. Eso hay que ponerlo muy claramente. El recibir no implica que dé un espaldarazo a lo que están poniendo. Simplemente recibe, escucha, ¿no? Escucha y no va más allá de lo que él puede decir. He escuchado sus argumentos y nada más. Y de hecho no ha pasado nada más. Simplemente lo recibió, se tomaron una foto externamente fuera del edificio, no internamente. Obviamente que el secretario general, pues, yo diría lo cortés no quita lo valiente, pues le recibió. Algunos decíamos, está como devolviendo también, no hay que olvidar que en ese gobierno votaron por él, ¿no? Claro. No, pero no va más allá de eso, porque en primer lugar el secretario general tendría que adoptar alguna medida, enviar alguna misión al Ecuador, a tomar alguna resolución. Él no toma resoluciones, es el Consejo también presentará un informe que tiene que tomar. Nada de eso ha pasado. Volvemos al mismo tema. Son acciones mediáticas para tratar de convencer a la opinión internacional de que el señor Correa es un perseguido político. Y esto tiene una finalidad final, a mi modo de ver. ¿Por qué es tal el empeño de que se lo considere perseguido político? Porque es la única causa por la cual podría pedir un asilo en un determinado país. Que parece que no está, ¿no? No ha pedido. Eso está claro, hasta el momento no ha pedido. Porque si él es acusado de delitos comunes no procede el asilo a los acusados de delitos comunes. Entonces él está tratando de protegerse en base a esto para tener fundamento entre comillas, para un eventual asilo en Bélgica o en algún otro lado. Lo que nos recordaba el doctor Santos, este es el audio de Christopher Maquiat, ¿sí? Ahora, usted como abogado defensor del expresidente Rafael Correa en temas internacionales, ¿podría darnos luz si es cierto o no es cierto, o si se podría dar la petición de asilo en Bélgica por parte del expresidente Correa? ¿Ha pedido asilo? ¿No lo ha pedido? ¿Podría pedirlo? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, lo que usted sepa es que ahí está orden de detención que viene de Quito, ¿no? Que es una demanda de extradición del Tribunal de Quito, y estuvimos a la Interpol para parar este orden porque nos pareció que estaba una decisión injusta y que demostraba el carácter político del juicio en contra del presidente Correa.
En cuanto a la cuestión del asilo, no tengo comentarios sobre este tema. No, es decir, ¿no me confirma ni me niega si ya se solicitó el asilo? Bueno, es que no tengo comentarios, no voy a decir nada más que esto. No, es que no, abogado, con todo respeto, no le pido comentarios. No, le pido que me diga si pidió asilo o no pidió asilo. Voy a contestar la misma cosa, que no tengo comentarios. Bueno, ahí está, no tiene comentarios, pero sí hizo un comentario que después fue precisado por el doctor Rodríguez, que en la Interpol no hay ni una resolución ni nada, que todavía no conocen el pedido del Ecuador. Ahora sí, ¿cuál es su comentario, Esteban? Algunos. Lo primero, ¿por qué existe esta orden de detención? Eso, otra vez, hay que poner un tinte jurídico. Transparentar jurídicamente el tema. Una juez le exigió a un exmandatario que tiene que comparecer. Este exmandatario decidió que él no quería comparecer. Y él decidió que él podía comparecer porque él así lo creía ante el consulado. Presentarse. Entonces, la jueza, ¿qué es lo único que dijo? Usted vino, no vino. Entonces, usted está jurídicamente en desacato. Como usted está en desacato, yo puedo obligarle a que usted comparezca con la fuerza pública. Entonces, como existen estas graves acusaciones, lo que estamos justamente es tratando de precautelar un debido proceso. Y usted tiene que venir y hacer frente. En esa medida, y es en este marco que se emite una orden de detención, hagamos el símil con lo que está pasando con el señor Assange. El señor Assange, ¿por qué no puede poner en este momento un pie fuera de la embajada en Londres? Porque si lo hace va a ser arrestado. ¿Por qué? Porque un juez en el Reino Unido le exigió que tiene que periódicamente presentarse. El señor Assange no cumplió y entonces tiene esta orden de detención. Ipso es exactamente en este momento lo mismo. ¿Qué es lo que están tratando de presentar como su verdad? Y en esto es lo que conversábamos y estamos de acuerdo, que no es solo el señor Correa, sino que es una estrategia que están intentando de ponerlo como una estrategia conjunta estos gobiernos de izquierda que han caído, porque si vemos que efectivamente ya tenemos al expresidente Lula preso, la señora Dilma Rousseff con todas estas acusaciones serias en su contra, la señora Cristina Fernández de Kirchner efectivamente ya está acusada de todo el lavado de dinero que ha hecho a través del imperio que creó no solo en los hoteles en el sur de la Argentina, sino con todo el tráfico de influencias que lo regresó a hacer. Y el Correa no ha sido la excepción. Si vemos también lo que está pasando en Venezuela y que el señor Maduro dice que también es una presión internacional y que su Estado es libre y siempre la palabra soberano. Mientras el señor regresa de China, nunca tuvo una parada formal en Turquía, en Estambul, y el señor va a comer en restaurantes de estrella Michelin, que para efectos de quienes nos escuchan, un plato ahí cuesta 5 meses de salario de un venezolano, en promedio, porque con la grave de la crisis, la hiperinflación, capaz sea hasta más. Bueno, entonces ellos lo han denominado el lawfare. Entonces están diciendo que es a través de procesos judiciales que se quiere tratar de denotar los procesos que ellos hayan hecho. Entonces, por eso siempre volvemos a foja cero. Yo digo, si ustedes quieren justamente presentarse a la luz y a la palestra pública como transparentes, como pulcros, entonces lo mínimo es, tienen que venir y dar la cara y presentarse ante lo que se le está acusando. Lo segundo, algo tan elemental como quién le está financiando, de dónde vienen y dónde provienen estos fondos. Y si usted no puede responder estas preguntas, está pidiendo o no está pidiendo un asilo, y su abogado lo único que dice, no le voy a dar un comentario, ¿qué clase de transparencia es esto ante un proceso? Y no son temas menores, si bien es delincuencia común, estamos hablando de crímenes muy, muy importantes, porque podemos llegar, exactamente, no es nada menos que un secuestro y puede ser un crimen de Estado. Y ahora el tema del 30S que el fiscal dice, exactamente, hay que investigar esto y el también. tema de fondo es todo lo que seguimos sacando, y todos tienen una misma variable, el excesivo gasto que se dio, el tráfico de influencias que se dieron y finalmente el abuso del poder que se estaba dando. El momento en el que ya no tienen toda la fórmula de poder controlar, pues entonces ahora ellos son los perseguidos. Y la CIDH que habíamos dicho que ni siquiera podía tener un reglamento, que este reglamento no sirve para nada. Les mandó a visitar la casa de no es quién. A través del canciller en ese entonces, el señor Patiño, que era pues el emisario de Correa para todos estos asuntos, pues ahora ellos son los que quieren presentar una querella ante la CIDH, ellos son los que están anunciando una falta de garantías básicas aquí en el Ecuador, y todo esto mientras lo hacen estando muy cómodamente pues en residencias en el exterior, sin poder demostrarnos a los ecuatorianos de dónde vienen estos fondos y por qué no dar la cara justamente ante estos procesos que todos los ecuatorianos estamos más que ardidos y queremos conocer finalmente una justicia transparente, y esto que se dé, sí, con todos los medios, con toda la hilaridad que digo, exactamente,
porque hay el un proceso en este es acceso y ser público. transparente. Entonces, por eso es que es importante que estos espacios de diálogo se den, para que justamente este ruido no se dé como observadores o veedores internacionales. Se inventan y claro, mienten. y un El ecuatoriano estado de calle puede propaganda, decir, oiga, el señor le han Correa, mandado él observadores. sí puede y tener abogados de afuera. ¿Y qué es lo que están haciendo? Señores, son unas personas de afuera pagados, privados, que vienen simplemente a dar un guión político. Eso es todo. En el tema del Interpol, embajador Fernández de Córdoba, y además de lo de la Interpol, me dicen que parecería que es el embajador Luis Gallegos. Por lo tanto, tienen ahí un embajador de carrera que sí sabe cómo actuar en estos casos, ¿no? Pero en realidad no hemos visto una respuesta del Estado ecuatoriano. Lo del Interpol. Bueno, lo del Interpol se dictó la orden de prisión aquí en el Ecuador. Uh-huh. Esa orden tenía que haber sido transmitida a la Interpol en Bruselas y formalizado el pedido. Obviamente que la Interpol analiza las circunstancias, las pruebas, en fin, ciertas cosas para conceder el tema. Yo no he escuchado que hayamos formalizado el pedido a la Interpol. Ya. Y eso tiene que hacerse a través de la Cancillería. Tiene que hacerse, no necesariamente, porque la Interpol es una cooperación entre las policías. O sea, es de policía a policía. De policía podría ser. Pero obviamente la Cancillería tiene que ver. Claro, porque la extradición tiene que ser un proceso. Ya, el momento que se pida es otra cosa. Son dos momentos diferentes. Distintos. Primero se pide la orden de detención. Si se lo detiene, pues en el momento que esté detenido, ahí tendría que venir la solicitud de extradición. Es así, necesariamente tendría que tramitarse a través de la Cancillería. Y tenemos que tener presente que el Ecuador tiene un convenio de extradición con Bélgica. Una cosa que equivocadamente se afirmó muchas veces de que no existía. Es antiguo, pero... Es antiguo, tiene sus normas especiales, pero hay las circunstancias que hay que enfocarle de acuerdo con lo que establece ese convenio, que es de 1860 y algo, ¿no? Que lo firma el presidente Gijón, ¿cómo se llama el nombre? Antonio Gijón, lo firma él, y es el canjear, y se canjean las ratificaciones de este convenio en París. Es decir, que es un convenio que está vigente. Que sea antiguo, no tiene nada que posiblemente nunca ni Bélgica nosotros no se haya aplicado lo hayamos tenido la necesidad de... Pero eso no significa nada. Está allí el convenio ese, ¿no? Está en los registros belgas, lo tienen allí y se lo puede obtener. Claro. De hecho, yo obtuve el texto de Bélgica, no del Ecuador. No del Ecuador. Aunque se ha dado aquí Emilio Palacios en uno de sus artículos mencionó en qué registro oficial y cuándo se lo había publicado en el Ecuador. Es decir, que también, si es que existe alguien que coleccione todo, va a encontrar el convenio ahí. Es un convenio que está plenamente vigente. El expresidente Correa manifestaba así de estos organismos internacionales a los que acude, especialmente de la CIDH. Nosotros la CIDH no tiene ninguna credibilidad y nos va a... Tiene facultad para dictar medidas cautelares. Fueron facultades que ellos mismos se arrogaron y eso es absolutamente legítimo. La historia nos juzgará y nos dará la razón. Alguien con algo de lógica, con algo de sangre en la cara, me diga cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea un país que no es Estado parte, que no reconoce dicho sistema. Esteban, para el expresidente era importante la sede en donde estaba y que como así la CIDH quiere meterse en porque esto, siempre ¿no? Y fueron allá ahora. Se acuñaron dos principios, Ya. el uno el de la soberanía, y este principio de soberanía pareció una patente de corso que les permitía hacer básicamente lo que quiera, porque el principio era la no intervención en asuntos internos, y con esta idea de la no intervención en asuntos internos nosotros no tenemos por qué aceptar ningún mandamiento que venga de ningún gobierno extranjero ni ningún organismo internacional. Entonces, efectivamente, salimos del poder e inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero
va al Ecuador ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y yo presento una, entre comillas, denuncia en Naciones Unidas a través de lo que se acuña como sociedad civil. Entonces, este término que el señor tanto usaba de la doble moral, pues yo creo que ya queda más que en entredicho con este tema. Lo que en algo que sí tengo que rescatar es el poder que pudieron haber tenido los organismos internacionales y esta falta justamente de ejecutar cosas. Sí, y la consistencia que llegaron a tener, yo creo que eso es gran parte de la crisis institucional que estamos viviendo en este momento, porque, y creo siempre Venezuela fue un poco la piedra de la discordia aquí y fue lo que logró hacer que estos organismos internacionales lleguen a tener tal nivel de no hilaridad entre los temas, que por eso creo es el fracaso de la UNASUR, por ejemplo, creo que por eso justamente la OEA no llegó a estar a la altura del momento en el que se quería a través de una censura, y en este momento estamos tratando una vez más de dar algún tipo de institucionalidad. Yo creo que es un momento muy sensible para el Estado ecuatoriano, es muy sensible para nosotros el ver lo que está pasando en el Consejo Transitorio, justamente el no dar ningún tipo de cabida a que estas malintencionadas declaraciones que buscan cualquier resquicio para desprestigiarlos. Y por eso es que es muy importante, insisto, que este debido proceso que está pasando en el Ecuador, estamos viviendo yo creo unos días muy sensibles en torno al manejo futuro que va a tener nuestra justicia, y por eso es que es muy importante, y creo aquí desde estos espacios el ser por un lado sí veedor, pero sobre todo estar muy atento a que se respeten todas estas garantías y todo este orden del debido proceso que sea respetado. De lo contrario, pues aquí tenemos la respuesta, nos vamos a coger, como muy bien decías, de cualquier resquicio, de cualquier tema para magnificarlo y tratar de presentarnos como las víctimas, y como las víctimas, finalmente, como dice el embajador, ¿qué es lo que yo quiero llegar a un asilo? Y este asilo que solo se pueden dar de acuerdo a convenios internacionales si es que efectivamente se puede mostrar que hay una persecución política. Para concluir, Marcelo, ¿qué recomendar a la Cancillería frente a este embate, o al Estado, o también la sociedad civil que puede actuar? Bueno, yo creo que en primer lugar la Cancillería es la que tiene que actuar. Tiene que actuar de una manera enérgica, clara, dentro del Consejo, dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por lo pronto la prensa no ha dicho nada. Y esto de la prensa también, si uno mira los periódicos, han dado la noticia a estos veedores y no a la autodenominado de ellos, sí, de veedores, y no a la realidad de las cosas, ¿no? Yo creo que el periodismo en esto nos está debiendo. Nos está debiendo porque ya hay varias noticias que sacan sin tener realmente conocimiento de cómo son las cosas, ¿no? Y solamente siguiendo a la fuente, se declaran veedores y nosotros les damos ese nivel. Les damos ese título, no hay la necesaria investigación de saber lo que está pasando realmente en este y en otros casos. También el otro caso que también la información nuestra no es la adecuada, es el caso del arbitraje, del último fallo de arbitraje contrario al Ecuador. Tampoco la información que se da por la prensa es exacta. Estamos hablando de que se puede apelar, de que vamos a transformar el laudo que sea favorable. Por eso aquí se le trajo al procurador y que diga qué va a hacer en 90 días, y aquí lo dijo, para no interpretar. Ahí las cosas son muy claras. Yo recomiendo que se fijen los estatutos de la Corte Penal Internacional. Corte Internacional de la Haya. No es la penal, la Corte Internacional de la Haya, que es el organismo jurisdiccional más alto que tiene Naciones Unidas. Ahí el estatuto es sumamente claro para saber qué es lo que puede pasar. Si quieres, te puedo explicar un poquito. El fallo, de acuerdo con el artículo 60 del estatuto, es inapelable. Hay una pequeña excepción que a continuación manifiesta que puede pedirse la revisión, pero el procurador habló de una aclaración. Bueno, también la aclaración se puede pedir. No cambia el fondo. Lo que se puede pedir una revisión siempre y cuando se descubran nuevos hechos que al momento de dictarse el fallo no se conocían y que por su gravedad podrían hacer modificar el fallo. Entonces, pero es inapelable. Es inapelable dentro. Y el Ecuador está dentro de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Nosotros nos habíamos negado, quiero hacer un pequeño paréntesis, por muchísimos años en aceptar la jurisdicción de la Corte. Pero era más bien por el tema territorial. Era por el tema territorial. ¿Cuándo se aceptó la jurisdicción de la Corte?
fue Correa que aceptó la jurisdicción de la Corte para poder demandarle a Colombia por los glifosfatos, no sé si se acuerdan de eso. Demanda que desapareció en el espacio, que entre gallos y medianoche obligaron a pagar como 15 millones o llegaron a un acuerdo, ¿no? Terminaron el Ecuador desistió. Yeah. No con los bombos y platillos con los cuales inició la demanda, sino casi entre gallos y medianoche. Ahí aceptamos la jurisdicción de la Corte y la Corte tiene jurisdicción plena en el caso. Esteban, con usted terminamos. Gracias. Mira, y yo, estimado Francisco, creo que hay que acabar esto con una nota muy importante. Estos casos no son de que yo estoy a favor del expresidente o estoy en contra del ex primer mandatario. Justamente de estos casos internacionales, de los más famosos que hemos estado escuchando y han sido parte de la palestra pública nacional, creo que tienen que tener un componente muy claro. Lo jurídico es un tema, lo político es otro tema. Creo que esto, a la luz de los cambios que estamos teniendo aquí en el país, y vuelvo a insistir en el Consejo de Transición y vuelvo a insistir en la judicatura, con todos los que nos escuchen, yo que sé, personas que trabajaron con el Estado, personas que fueron contratistas con el Estado, todas las personas, todos los abusos que se vivieron en la década pasada, esto no puede pasar, no puede quedar en impunidad. Claro. Y finalmente, a la luz futura de lo que queremos, porque una vez más nos estamos acercando a los convenios de los acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales no son de izquierda y no son de derecha, son acuerdos y hay que saberlos negociar. Y tenemos que tener gente preparada, capacitada y saber sobre todo que a la luz de estos de aceptación, porque un mundo cada vez más global, lo que queremos es seguridad jurídica para todos los que vivimos en el país, para todos los que queremos invertir en el país y todos los que queremos verle mejor al país. Pero además una cosa, perdón, Esteban, lo que nos recuerda el embajador Fernández de Córdoba, la Corte vamos a parar por una decisión del propio Correa y ahora él es el que dice, perdieron. Y por eso, para mí, el tema más de fondo es el respeto a las instituciones y sobre todo, porque este comentario es muy válido, porque se vuelve otra vez político. Y lo que todos queremos es vivir en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho quiere decir que tiene que haber este respeto a la diferencia, a la institucionalidad que tienen que tener. Y sobre todo, si es que estamos una vez más ahincados a abrirnos al mundo, siempre con esta lógica de entender que si es que jugamos a estas reglas internacionales, pues tenemos que respetarlas, siempre en un marco jurídico, formal, y no permitir que justamente estos circos que se puedan empezar a dar de índole netamente política. Esto lo hemos de denunciar, o si es que han sido actores de izquierda o de derecha irrelevantemente. Lo único que importa es que justamente quienes nos escuchan son los que saquen las conclusiones y creo que todos estamos buscando eso, que se respete esta institucionalidad. Por eso una de las audiencias que se da el día de hoy son muy importantes y que este tipo de casos no queden en impunidad. Eso es lo que todos esperamos y ojalá hagamos estos esfuerzos para que así sea. Yo quiero agradecer al señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba y al doctor Esteban Santos que nos han ayudado a escudriñar todo lo que está pasando en el tema internacional. Nos estaremos encontrando el día lunes. Clarito está.